sábado. Gracias, Señor, porque juntos podemos alabar tu nombre y darte la honra y gloria solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Alabar al Señor juntos en esta mañana. Es la segunda vez que vengo a esta iglesia. Yo crecí aquí en Denver, soy de aquí de Denver, nací aquí en Denver y he asistido a la iglesia de Pecos toda mi vida. Pero es una bendición poder compartir la palabra de Dios en diferentes lugares. La primera vez que asistí a esta iglesia fue en una sociedad de jóvenes. Y vine por la razón que me invitó Damián Politrón, ustedes lo han de conocer. Él cuando llegó a la escuela donde yo trabajo, me invitó a venir porque él tenía el tema esa mañana. Sé que no está aquí, le daría mucha pena que les esté platicando esto porque él es muy penoso. Pero me dijo, él estaba en 7º grado, así que tenía como 12 años y me dijo, voy a tener un tema en la iglesia de la Nueva Esperanza y te quiero invitar. Así que esa fue la primera vez que pude venir a congregarme con ustedes para escuchar la palabra de Dios por medio de él. Estaba muy contenta de poder venir y nuevamente hoy también estoy contenta de estar aquí en este día sábado para alabar el nombre de Dios. Muchos muchachos que regularmente vienen aquí y que asisten también a Mile High Academy no pudieron estar aquí porque tienen una participación del coro en otra iglesia, en Denver West. Por esa misma razón, no pudieron estar conmigo mis hijos y mi esposo, porque ellos también están visitando y participando esa iglesia. Así que les mando a saludar mi esposo Joel, que está con ellos en este momento. Bueno, pero vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y gracias, hermana Soriano. Conozco a la hermana Soriano por muchos años, desde que ella iba a la iglesia de Pecos y crecimos juntos con sus hijos allá en la iglesia de Pecos. Gracias, hermana. Muchas gracias por su oración, muchas gracias por ese especial tan lindo que tuvieron en esta mañana. Pero les invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, alabamos nuevamente tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el medio de la oración para poder comunicarnos contigo directamente. Te pedimos, Señor, que por favor tú abras nuestras mentes en este momento para poder escuchar las palabras que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Saben que en alguna ocasión, cuando estuve platicando con alguna persona, y al estar platicando, ellos mencionan diferentes dificultades que han tenido en sus vidas, y estamos ahí en esta conversación, y llorando, platicando, riéndonos en momentos, pero al final de la conversación, esta persona dice, ¿por qué no oramos? Como última opción. De como quiera, Dios nos escucha, pero así podemos por lo menos cerrar con esta oración. Pero muchas veces nosotros consideramos que la oración es una manera de cerrar una conversación, una manera tal vez de iniciar un programa dentro o fuera de la iglesia y lo practicamos como un hábito que tenemos durante nuestra vida social, pública, espiritual. Sin embargo, la oración es más que solo eso. Y es más que solamente venir a Dios en un momento de desesperación, sino que Él también quiere escuchar algunos momentos cuando estamos felices y contentos de venir a Él por medio de la oración. Les digo que la oración es como la respiración que podemos tener en nuestra vida espiritual. Es como el aire físico que respiramos todos los días de nuestra vida. Y si no tenemos ese aire que es tan esencial para nuestras vidas, entonces en realidad no hay vida.
Y la oración es ese aire de vida que necesitamos en nuestra vida espiritual para poder tener esa consagración y esa relación con nuestro Dios. No es simplemente el acto de hacer la oración en un momento público, sino es una conversación secreta que tenemos con Dios. Es esa comunión secreta con Dios que sostiene la vida del alma. En Mateo 11:28, si buscan conmigo en sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice de esta manera. Vamos a usar mucho la Biblia hoy, así que les invito a que la tengan a la mano. Mateo capítulo 11, versículo 28, y dice de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces cuando venimos al Señor, en primer lugar, debemos de entregar todas nuestras situaciones difíciles, todo nuestro estrés, deberíamos de entregárselo a Él. Y así constantemente Él nos ha dado ese privilegio de poder venir a Él en cualquier momento individualmente. Saben que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Me encantó escuchar el rincón infantil y vi desde acá que los niños estaban, en primer lugar, poniendo mucha atención a ese rincón infantil. Y ellos decían, pero ¿por qué? Ya querían saber qué seguía en la historia. ¿Por qué el papá lo iban a llevar al doctor? Y entonces estaba observando y estaban ellos teniendo sus propias conclusiones. Hubo un accidente de carro, no fue esto. Pero al final del rincón infantil, cuando se les pidió si alguien quería orar y todos alzaron la mano y varios tuvieron una oración más sincera que pudo haber sucedido, ¿no? Elian oró por su papá, por sus hermanos, por su mamá, y gracias porque estamos aquí. Una oración tan sincera, una oración que fuera como si él estuviera platicando con alguien. Esa oración que tenemos con Dios en secreto no baja a Dios hacia nosotros, sino nos eleva a Él. Él eleva nuestras vidas a Él cuando nosotros tenemos esa relación con Él. Jesús mismo atesoró esos momentos de comunión secreta con Dios por medio de la oración. Y en la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de eso. Veamos primero Mateo capítulo 14, versículo 23, cómo Jesús realizó esta comunión con Dios. Mateo 14, 23, y dice de esta manera: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, o sea que él iba solo. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Tuvo esa comunión con Dios a solas, para que nadie más, yo quiero pensar, para que nadie más lo interrumpiera, porque muchas veces es difícil estar en un momento a solas. Me imagino que aquellos que son padres, todos los que somos padres y estamos ocupados en el trabajo, en las ocupaciones de la casa y tenemos tantas cosas que debemos hacer, es difícil encontrar ese momento en secreto a solas para estar con nuestro Padre Celestial. Lucas 6:12 también dice de esta manera acerca de cómo Jesús pudo realizar esto. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Registra la Biblia, las Escrituras, que esto era tan esencial para Jesús para que él pudiera mantener esa comunicación con Dios. También en el libro de Marcos, capítulo 1, si podemos buscar ahí, Marcos 1:35, también resalta esta comunión que tenía Jesús con Dios por medio de la oración. Marcos 1:35 dice:
levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Algunos ejemplos que nos dicen la Biblia acerca de Jesús y su vida de él, cómo él apartaba esos momentos tan solemnes para esa consagración con Dios. Y saben, hermanos, nosotros también tenemos esa posibilidad de tener esa misma relación con Dios por medio de la oración. La oración enciende nuestra vida espiritual. Enciende una llama en nuestras vidas que podemos impactar a nuestra familia y a todas las personas que nos rodean, si tomamos ese momento tan importante para pasar con Dios. Vamos a ver hoy 4 etapas y 4 maneras de oración que pueden encender nuestras vidas. La primera es que la oración enciende el cambio en nuestras vidas. Muchas veces cuando nos consagramos a Dios, tomamos la decisión de bautizarnos, queremos dedicar nuestra vida a Dios, debemos de tomar esa decisión, pero también comprometiéndonos con nosotros mismos de que vamos a pasar ese tiempo tan importante con Dios. Veamos 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que voy a resaltar una frase en este versículo. Nueva criatura es, lo que significa que hay un cambio en nuestra vida cuando tomamos esa decisión. Entonces, nuestro Padre Celestial nos ayuda a hacer ese cambio en nuestra vida diaria y para fortalecer nuestra vida espiritual. Ese cambio de vida por medio de la oración nos ayuda a ser más pacientes, nos ayuda a ser cariñosos, compasivos, nos ayuda a estar centrados en la misión para llegar a los demás. En el Sermón del Monte, Jesús da un ejemplo acerca de cómo es este cambio en nuestras vidas. Y entonces, uno de estos cambios es de que Él nos pide que seamos la sal de la vida. Si miramos este salero, ¿no? No sé cuántos de ustedes, cuando yo me casé, yo no sabía cocinar para nada. Y entonces muchas veces, ay, pobre de mi esposo, cuando él llegaba y la comida estaba muy mala. Pero le echábamos un poquito de sal. En veces se componía con simplemente agregarle un poquito de sal. Les confieso que tuve que tirar muchas veces la comida cuando estaba aprendiendo a cocinar. Pero la sal hace un cambio dramático en esa comida. También en el Sermón del Monte, nos dice Jesús que somos, cuando tenemos ese cambio en nuestra vida, llegamos a ser ¿qué? Luz en el mundo. Y entonces, cuando somos esa luz en el mundo, ustedes verán esta vela. Esta vela, cuando la prendemos, encendemos esta luz y realizamos el cambio en nuestra vida, no vamos a venir acá y la vamos a esconder, ¿cierto? No vamos a taparla y tenerla siempre tapada o ponerle encima algo para que opaque la luz. No, el Señor nos pide a nosotros que seamos la luz del mundo por medio del cambio que Él hace en nuestras vidas. Porque la oración no solamente es algo que hacemos en público, no solamente es algo que hacemos dentro de la iglesia, sino que es un cambio que Él demuestra en nuestras vidas por medio de nuestro comportamiento social. Y Él puede demostrar ese cambio para que ellos, vemos en Mateo 5, capítulo
Mateo capítulo 5, sí, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice acerca de esto, porque en realidad vamos a ver cómo el cambio afecta nuestras vidas diarias y no solamente en un solo momento. Mateo 5, versículo 14. Veamos, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para hacer ese monte por el cambio de nuestras vidas. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El versículo 16 es muy importante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, Él hace ese cambio por medio de esa oración y relación secreta que tenemos con Él. Y Él nos da ese cambio de vida para poder ser la sal y la luz del mundo. La siguiente etapa en nuestras vidas es de que la oración enciende la esperanza. En la esperanza podemos encontrar que Jesús suple nuestras necesidades. En Jeremías capítulo 29, busquemos Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13. Jeremías 29, 11 al 13. Y dice de esta manera, Jeremías 29, 11 al 13, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchas veces cuando estamos pasando por una situación difícil, la situación que sea, ya sea en extremo, un desastre natural como un terremoto, un huracán o algo por el estilo, estamos sufriendo en ese momento. Ya sea que estemos involucrados en una guerra o tengamos que huir del país donde estamos viviendo, las personas buscamos un poco de esperanza. Y saben, hermanos, la oración y la esperanza que podemos obtener, aunque sea del grosor de un hilo. Si vemos un hilo, si se sostiene, puede sostener varias cosas. Lo usamos en diferentes ocasiones, este hilo, para hacer tal vez un mantelito. Usamos el hilo para hacer, puede ser un gorro. Puede ser que usemos un hilo para remendar algo en nuestra ropa. Y la esperanza que tenemos por medio de la oración instantánea, si nos encontramos en esa situación o vemos a otra persona que está sufriendo algo desesperante para ellos, si tenemos la esperanza, aunque sea un hilo de esperanza, el Señor nos acompaña y nos ayuda. Porque el hilo, si lo juntamos, ahorita vamos a ver qué sucede si juntamos varios hilos, pero empieza con un hilo de esperanza. Recuerden que cuando Pedro fue encarcelado, se encuentra en el libro de Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 nos habla acerca de que Pedro fue encarcelado. ¿Ustedes creen que ese momento fue algo desesperante para él? Yo me imagino que sí. Ese fue un momento de desesperación.
No sé, yo nunca he estado encarcelada como algo así. Sin embargo, sí he estado en un momento que se siente uno como que no puede salir de donde estás. Y es una desesperación porque no sabes qué hacer. Sin embargo, en Hechos 12, las fervientes oraciones de la iglesia encendieron la esperanza de la liberación milagrosa de Pedro en la prisión. Ellos perseveraron para mantener esa esperanza de que Pedro iba a salir del lugar en donde él se encontraba. Y saben que Dios respondió esa oración milagrosamente cuando Pedro salió de esa cárcel. Y saben que ellos tenían, me imagino, un hilo de esperanza. Tenían ese deseo. Sin embargo, la oración es lo que los empoderó para poder seguir adelante con esa esperanza en Cristo Jesús. Cuando encontramos que alguien está en una situación similar, deberíamos extender la mano y orar por ellos. Y no solamente es la oración la ayuda para ellos, sino que también una ayuda de alguna otra manera que podríamos ayudar. En Romanos 15:13, Pablo enciende una gran esperanza para el pueblo. Veamos, Romanos 15:13, y dice de esta manera. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aunque sea un poquitito de esperanza para empezar, el Señor puede encender esa esperanza por medio de la oración. El tercer paso en la oración y en nuestra etapa de nuestra vida espiritual, vamos a ver que la oración también enciende la unidad. La unidad es algo muy importante, especialmente dentro de nuestra vida espiritual, porque significará algo que nos reunimos en la iglesia cada sábado. Muchas veces en pláticas con algunos muchachos y preguntan, pero ¿por qué es importante? Why do I have to go to church? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? Eso no es importante. Sin embargo, la unidad que encontramos dentro de nuestra iglesia nos ayuda en nuestra vida espiritual. Veamos qué dice, estamos viendo en 2 de Crónicas 30. Si quieren buscar en sus Biblias, 2 de Crónicas 30, habla acerca del rey Ezequías. Y el rey Ezequías llamó a todo Israel que se reunieran en el templo del Señor en Jerusalén, porque el reino de Judá estaba en crisis. Y la única manera que podían hacer algo es con la unidad física y espiritual de todos los que vivían en ese lugar. Y entonces veamos el versículo 12, 2 de Crónicas 30, 12, y dice de esta manera: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Darles es plural, está hablando acerca de más de una persona, para darles un solo corazón. Significa que varias personas, el pueblo de Israel, tenían que unirse para un solo sentir, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos la unidad, ya vimos el hilo de la esperanza. Y entonces, cuando nos juntamos, y vemos esta riata, que vimos primero un hilo, y podemos ver aquí algunos hilos sueltos que tenemos acá. ¿De qué sirven estos que están acá solos?
de nada. Sin embargo, cuando nos juntamos y nos unimos, estamos en un solo sentir en Cristo Jesús, pueden suceder muchas cosas en nuestras vidas espirituales, hermanos. La iglesia es un lugar de unión para poder levantar la palabra de Dios, para que las personas que nos rodeen puedan ver que estamos unidos en un solo sentir que es en Cristo Jesús, porque hemos sido llamados para estar en este mundo, pero con el propósito de llegar al cielo con todas las personas que nos puedan escuchar. Y si nos unimos en oración, hace milagros esa unión. A mi esposo le gusta mucho este tipo de cosas. Y su experiencia al usar esto, me dice que puede tumbar un toro cerca de 900 libras, como media tonelada. Entonces, si tenemos solamente un hilo de esta riata, no tiene ese poder. Pero si nos unimos juntos y hacen todo lo que hace esta riata, ustedes saben mejor que yo, podemos mover diferentes personas para la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la unidad es importante para poder desarrollar nuestra vida espiritual. Así que ya tenemos 3, son 4, ¿ok? Voy a poner este acá. Ok, vemos que la oración produce un cambio en nuestra vida. La oración produce un cambio, enciende la esperanza en nuestra vida. La oración también produce unidad en nuestras vidas. Entonces, si seguimos el consejo que nos da la Biblia acerca de estar juntos, podemos tener un mismo sentir como hubo en Cristo Jesús. Veamos la experiencia de Jesús. Juan 17, si podemos buscar Juan capítulo 17, versículo 20. Juan 17, 20 al 23. Y dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. El Señor no solamente estaba orando para ese momento en donde se encontraba, sino para cada uno de nosotros que iba a venir por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tenemos como seguidores de Cristo la necesidad de orar por la unidad dentro de nuestra misma iglesia. Y aunque yo vengo de otra iglesia, de la iglesia de Pecos, podemos juntarnos y hacernos más fuertes para la gracia y compasión y el amor de Cristo Jesús, porque el Señor nos puede juntar para compartir el evangelio simplemente en estas ciudades donde podemos empezar. Entonces la unidad es la clave para alcanzar al mundo para Cristo Jesús. Dejemos atrás las diferencias. Muchas veces se hace un drama por algo tan insignificativo que podríamos realmente llegar a un común acuerdo para seguir predicando el evangelio de Cristo Jesús. El cuarto paso es que la oración enciende el perdón. Muchas veces pasamos por la vida y pasamos por situaciones que cuando iniciamos nuestra carrera espiritual
o nuestras decisiones que tomamos, vemos que somos como un vaso con agua. Pero al ir llenando nuestras vidas o al ir viviendo nuestras vidas, podemos ir agregándole algunas gotas que podrían significar el pecado que nos rodea o el pecado que alguien hace hacia nosotros y nos sentimos mal y alguien más me lastima y tengo ese dolor en mi vida y alguien dice una palabra que es that's so messed up. ¿Por qué me están diciendo esto? ¡Qué mal! Estoy muy molesta con esta persona. Entonces, en nuestra vida, que originalmente estaba clara, vamos mezclándolo con diferentes maneras que nos han ofendido o ha entrado el pecado a nuestra vida. Entonces, ya no es claro, ya mi corazón está turbado. Y cambia de un color y tal vez ya no soy tan amable como era anteriormente. Tal vez estoy tratando de protegerme porque yo no quiero que nadie más me lastime. Y pongo una barrera para que nadie se acerque a mí. Sin embargo, la oración enciende el perdón en nuestras vidas. En el libro a través de la Biblia vemos muchos ejemplos acerca del perdón. Vemos a José y cómo él perdonó a sus hermanos que le hicieron tanto daño en su vida. Vemos también la historia de Esteban que perdonó a las personas que lo apedrearon por predicar la palabra de Dios. Y él oraba mientras que agonizaba en ese momento. Lo vemos en Hechos. Hechos capítulo 7, busquen conmigo. Hechos capítulo 7, versículo 59, la reacción de Esteban. Imagínense los golpes de la vida como esa agua que se puso azul. Hechos capítulo 7, versículo 59 y dice de esta manera. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. El deseo de Esteban era perdonar a estas personas que le estaban haciendo tanto daño. Y saben que nosotros también deberíamos de tomar ese ejemplo de él. Muchas veces cuando sucede algo, una ofensa, algo del que estemos enojados, porque yo no sé ustedes, pero hay veces que hasta cuando anda uno en el carro manejando y se mete a alguien de repente y casi chocamos y tocamos el timbre del auto y estamos enojados y gritamos y de repente nos damos cuenta, wow, estoy reaccionando muy exageradamente, pero llegamos de mal humor a nuestra casa o a nuestro trabajo y no dejamos de pensar en eso. Y luego le platicamos a nuestro esposo, nuestra esposa acerca de esto. Pero cuando podemos orar y recibir el perdón de Dios, es como que Dios nos está llenando de otro líquido para el perdón. Y aunque no sea instantáneo, podemos ver que eventualmente la oración también enciende el perdón en nuestras vidas. Cuando yo era más joven, estuve muy enojada con un coach de básquetbol. Había jugado en básquetbol por varios años. Y había jugado en middle school, había jugado en high school. Y cuando estaba en mi último año de high school, ya era senior, llegaba a las 5 de la mañana a practicar y estaba echándole muchas ganas.
O sea, yo estoy bajita, no era de las altas ni nada de eso, ni era una estrella. Pero cuando pusieron la lista de los miembros del varsity basketball team, yo no entré a la lista. Estaba tan enojada. Muchachos, si están en high school, no vayan a hacer esto, pero me salí de la escuela. Ya manejaba, me salí de la escuela y me fui al trabajo de mi mamá. Y lloré todo el día, yo creo que lloré, no sé, tal vez por un mes. Y luego ese coraje, ese sentir se volvió en coraje. Y estaba muy enojado con este coach. No fui a ningún partido de básquetbol ese año. No quería ni ver al coach, pero hermanos, les digo que esa situación de este coach, yo creo que me duró unos 15 años, tal vez más. Y yo tenía eso en mi corazón y yo no podía perdonar a este coach. Y lo veía porque iba a las diferentes iglesias. Entonces, el coach era un miembro de otra iglesia. Y yo lo veía y I was like, ¡ah! Pero por medio de la oración que produce el perdón, porque no es fácil perdonar a las personas que nos ofenden, lo que estaba en nuestra vida cambia. Todas esas ofensas que pasan en nuestras vidas y se pone de un color diferente en nuestro corazón y nuestro alma, puede convertirse en algo muy feo. Y no somos amables con los demás. Y los queremos ignorar. Y decimos, ay no, pues es que en el cielo no voy a vivir cerca de este hermano en el reino de los cielos. Right? Y no queremos arreglar esto con ellos. Sin embargo, perdonar a los demás es una parte necesaria de lo que significa ser cristiano. De lo que significa ser seguidor de Cristo Jesús. Uno de mis autores favoritos dice, Elena de White, no debemos pensar que a menos que escuchen bien esto porque yo tuve que superar esta situación. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa, los que nos han hecho daño tenemos razón para no perdonarnos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión. Pero nosotros hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Muchas veces pasamos situaciones de que nos ofendemos tantos. Yo creo que ese coach de básquetbol nunca se dio cuenta de lo enojada que estuve yo con él. Nunca se dio cuenta. Y tú sabes cuando has pensado, ¿qué le puedo hacer? I'm going to get revenge. Quiero una revancha contra esta persona que me hizo tanto daño. Pero somos llamados para tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Entonces, la oración enciende el perdón porque recibiremos poder de nuestro Padre Celestial para cambiar nuestro corazón y dejar ir esas heridas y perdonar a los que nos han ofendido. El Espíritu Santo puede llenar nuestras vidas si es que tomamos ese paso de tener esa relación con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. La Biblia nos da diferentes maneras que podemos realizar esto. Un versículo muy famoso que nos puede ayudar en esta situación es Filipenses 4:13. Ustedes lo conocen. Filipenses 4:13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otro también muy importante que tal vez no siempre lo miramos, se encuentra en Romanos 12:21. Y Romanos 12:21 dice de esta manera, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, debemos de orar para poder perdonar, pero también debemos orar por esa persona que nos ha lastimado.
porque no sabemos tampoco la situación de esa persona. Aún Jesús nos ordena en Mateo 5:44, Jesús nos ordena, Mateo 5:44, a amad, esto está bien difícil, hermanos, for real, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es una orden de parte de Jesús dentro de su vida. Nuestro deber es pedirle a Dios que revele su amor a la persona que nos está ofendiendo. Pero debe disolver, como esta agua, los sentimientos amargos y negativos que llevamos dentro de nuestro propio corazón. La oración tiene poder. Y las oraciones constantes, como vimos hoy, pueden encender el cambio en nuestras vidas. Encienden la esperanza en Cristo Jesús. Encienden la unidad dentro de nuestros hermanos de la iglesia y el perdón en nuestras propias vidas y en nuestra iglesia. No descuidemos la comunicación diaria con nuestro Padre Celestial, porque la oración es clave para una búsqueda sincera en la santidad de Cristo Jesús. Les invito a que, puestos de pie, cantemos un canto. Creo que es el canto Dulce Oración. Y entonces vamos a tener una palabra de oración para consagrarnos cada uno de nosotros a una vida diaria de oración con Cristo Jesús. Invito a nuestros hermanos que tienen la música, si nos pueden dirigir en este canto Dulce Oración. Dulce oración, dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración, para que el Señor pueda elevar nuestro espíritu más hacia Él y podamos tener una vida llena de gozo y de paz. Les invito a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos has dado la oración, una manera que podemos comunicarnos contigo, Señor, una manera que tú puedas elevarnos hasta tu trono de gracia, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que nos ayudes a tener esa comunión tan necesaria que queremos tener contigo.
no tenemos todas las soluciones, Señor. Sé que estamos ocupados, pero solamente tú puedes hacer esto posible en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has tenido un plan desde un principio para que nosotros podamos tener esa comunicación. También, Señor, te agradecemos por permitirnos unirnos en este sábado para escuchar tu palabra. Y de igual manera te pedimos porque nos das la oportunidad de seguir unidos durante la comida que se ha preparado dentro de esta iglesia. Pedimos que tú bendigas esos alimentos, Señor, y que tú suplas las necesidades de cada persona y de cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús. Amén.